Muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de a qué horas ustedes quieran observar esta participación, que es el programa conocido como Actores en la Música de la UACM. Hoy estamos verdaderamente de lujo porque tenemos al maestro León Yair Ascuaga Varela, que fue yo como solista en nuestra primera temporada del 2019, teniendo conciertos tanto en Iztapalapa como en el auditorio de Venustiano Carranza, así como una exitosísima presentación que tuvimos también con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el Museo de Antropología, en el auditorio Jaime Torres. No, no es Jaime Torres, sí, esta participación del maestro em, fue muy aclamada, a la gente le gustó mucho su participación, trabajamos un tiempo suficiente en los ensayos, creo que nos fue muy agradable trabajar con el maestro. ¿Cómo estás, maestro Jair? ¿Cómo estás? Gracias, pues muchas gracias por la invitación a esta entrevista y bueno, pues yo feliz de haber participado en la temporada, una experiencia muy bonita. Ya lo iremos platicando, pero el trabajar con usted, con el coro, con la orquesta, pues eh, estoy bien, afortunadamente, un poquito de gripe y tos, pero ya casi bien. Muy bien. Pues, o ver este formato que se está utilizando de videollamada, este formato pues lo estamos usando específicamente porque estamos en la etapa de la pandemia del COVID-19. Estamos ya en el mes de octubre, ya finales de octubre, eh, sufriendo esta cuestión cruel, sobre todo para los eventos en exterior, que son prácticamente para educados todos los músicos, que fuimos educados para exponernos al público, y ahora pues está precarizada la actividad. Por fortuna, pues tenemos algunos músicos que estamos haciéndolo desde una institución, y pues precisamente somos los que tenemos la obligación de pugnar porque todos ustedes reciban y conozcan a actores de la música en nuestro país, y sobre todo de personas que han hecho un esfuerzo por tomar un lugar en la música en el país. Querido León Jair, mm, ¿cómo, en dónde naciste? Primero que nada, Nací en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. ¿Y en qué, orgullosamente capitalino. actualmente capitalino, en qué colonia empezaste a vivir tu primera infancia? En la colonia Héroes de Churubusco. Suave. Muy bien, muy bien. ¿Y ahí viviste, hiciste toda tu primaria, secundaria, preparatoria o hasta Hasta, cuándo? hasta la primaria y después mi familia y yo nos cambiamos de lugar de residencia, de donde habitamos, al norte de la ciudad, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Ah, muy bien. Así es. Y ya de adulto vine a vivir a Coapa. Ah, En la actualidad vivo en Coapa, así es. Y toda mi vida la he vivido aquí en la Ciudad de México. entonces, ¿cómo es que a ese niño que se cambió para la villa prácticamente, Sí. eh, le atacó la música, o cómo tú llegaste a la música o la música llegó a ti? ¿Cómo es que la música llega a los oídos de este niño? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, la música llegó a mí y me rodeó, me imbuyó.
Yo tuve la fortuna de que mi abuelo era melómano, mi abuelo materno, todavía en la época en que los familiares de tercera edad estaban con la familia y, y en casa con nosotros. Entonces él oía música sinfónica y ópera todos los días. Él falleció cuando yo tenía 8 años. Entonces mis primeros 8 años de edad, yo escuché mucha ópera y mucha música sinfónica. Entonces era como el destino diciéndome que ese era mi camino. Yes. Y cuando él fallece, bueno, ahora viene la época en que mis padres oyen música de todo tipo. Me toca escuchar desde trova, rock, baladas, boleros, rancheras, tangos, en fin, infinidad de géneros musicales. Y yo todos los días oyendo música, todos los días de mi infancia, de mi adolescencia, eso me marcó. Felizmente me marcó la música. Qué bueno. Y el canto, en particular el canto, ¿qué pasaba con el canto? ¿Cuándo sientes tú que el niño empieza a cantar? ¿O fue el canto primero o fue algún instrumento? ¿Cómo llegó? Bueno, como todo músico que tenemos vaivenes hasta que definimos nuestra vocación y nuestra profesión, pues tuve etapas en que primero yo quise ser guitarrista, empecé con guitarra a los 15 años, después me vino una crisis porque yo cuando me di cuenta que ya estaba un poco grande para empezar en un instrumento, Ujú. pues fue un poco traumático porque yo hubiera querido empezar de niño y tuve la oportunidad, pero por azares del destino decidí mal. Yo empezaba a los 6 años de edad porque en esa época me tocó tener maestra de música en la primaria y Ujú. la maestra de música le dijo a mi mamá, oiga, su hijo tiene facilidad para la música, debería meterlo a estudiar violín. Y mi mamá me ofreció la posibilidad, ¿quieres estudiar violín? Y yo erróneamente le dije que no, pero pues en el fondo sí quería, pero hubo ahí como un debate interno, ¿no? Años después me arrepentí de no haber iniciado a esa edad, pero, pero era el destino que yo fuera cantante y no instrumentista. Claro. Entonces, eh, a los 12 años vino el momento de revelación, porque yo jugaba básquetbol, mis hermanos y yo jugábamos básquetbol en una liga y en un equipo. Entonces un día, en esa época, pues existía el VHS, ¿no? Los cassettes estos de video grandes. Un día sale la familia de casa, me quedo solo en casa y dije, pues voy a ver una película. En lo que regresan voy a ver una película. Y veo los cassettes que teníamos y en uno de esos decía NBA, pero a golpe de vista yo pensé que decía IMBA. Entonces me emocioné tanto porque me acordé de cuando escuchaba las orquestas y las óperas que mi abuelo ponía. Y Sí, en ese momento, a los 12 años, me llegó la claridad y yo dije, me voy a dedicar a la música, concierto. Pero yo me imaginaba en orquesta, no me imaginaba cantando. Eh, entonces puse el cassette, le di play y estaba yo emocionadísimo porque iba a ver una orquesta después de unos años de no haber escuchado música sinfónica. Y mi sorpresa es que voy viendo que es un partido de básquetbol. Eh, pero en ese momento me vino la revelación de que la música era para mí, y pues, específicamente la música de concierto. sí, como una epifanía, ¿no? Después, exacto, así es. Después pasó el tiempo y empecé con la guitarra. Entré a una obra de teatro, estuve trabajando como actor un tiempo. De ahí me invitaron a una obra de teatro musical. Y en esa obra de teatro musical fue la primera vez en la vida que empecé a cantar. Cuando en los ensayos yo me aprendía la música y hasta que llegué a las funciones. Después entré a la preparatoria y en la preparatoria yo ya estaba
Em, yo ya pensaba que no me iba a dedicar a la guitarra porque era lo que yo realmente amaba, la guitarra, pero en ese momento todavía no había pensado en el canto. Me metí al coro de la prepa con el maestro Miguel Reyes Gil, que me parece que también era maestro del conservatorio, Ajá. organista, maestro de varias materias, y él fue el que me motivó y me dijo, oye, tienes muy buena voz, eres uno de los pilares del coro porque te afinas, porque te aprendes la música, ¿por qué no te dedicas al canto? Y él fue ahí en la Prepa 9 de la UNAM, un gran promotor del canto y de la ópera, porque muchos cantantes de la actualidad salimos de ahí, gracias al maestro Miguel Reyes Gil. Mira, Me llevó personalmente al conservatorio, me presentó con los maestros, estuve yendo de oyente un año y al año siguiente hice mi examen de ingreso y a los 18 años ya estaba el inscrito conservatorio. normalmente en el conservatorio, en la carrera de canto. Ajá, ¿Quiénes fueron tus así maestros? fue mi proceso. ¿Quiénes fueron Bueno, tus maestros? cuando estuve yendo de oyente, ese año que fui de oyente, fue la maestra Gabriela Viamonte. Ah, muy bien. Y cuando ya me inscribí, después de haber hecho el examen de ingreso y ya estando inscrito oficialmente, fue la maestra Irma González. ¿Cómo no? Entonces, mi, mi primer maestra, todavía tuve la fortuna de alcanzar a estar con ella. Eh, Gran persona, gran cantante, gran figura de la ópera en México. Fue un privilegio para mí ser su alumno. Después vino una etapa en que cambié con la maestra María Eugenia Subti, que estuve también con ella un año, y posteriormente con el maestro Marco Antonio Saldaña, que fue con quien me identifiqué plenamente Ujú. y quien yo considero que me formó de principio a fin porque es con quien yo hice ese clic de poder entender lo que él me transmitía plenamente, ¿no? Porque Efectivamente, dicen que conseguir maestro de canto es muy difícil, ¿no? Porque hay que lograr ese clic, ese entendimiento mutuo. Yo lo logré más con Marco Antonio Saldaña. sí, definitivamente el maestro de canto es como los zapatos, como los guantes, como el psicólogo. O sea, si no te queda, de plano no te queda. Yo también estudié con una alumna porque la maestra Irma González también fue alumna de Fania Nitúa. Yo también estudié con una maestra Wow. de Fania Nitúa, que fue la maestra Rodríguez. Entonces sí reconozco un poco que a la hora de las audiciones algo me saltó por ahí. Dices, Es que uno reconoce cuando un cantante está haciendo algo que reconoce algo en la técnica, dice uno, ah, bueno, puede ser de aquí, de este maestro, de esta maestra, de esta línea, ¿no? así es, así es. Sí, entonces definitivamente es un honor que que pudiste estar con la maestra Irma González, la maestra Totalmente. de Francisco Araiza, ¿no? Fue maestra de grandes Así. nacionales. Este, y bueno, creo que estos privilegios, pues pocos los llegan a tener, ¿no? O pocos los tienen. Y bueno, ya que Exactamente. entendiste también con el maestro, eso es una muy buena forma de ir y creando, pues, criterios que van creando después una voz, ¿no? Ajá, ¿Cuánto tiempo estuviste en el conservatorio? exacto. ¿Cuánto tiempo estuviste en el En el conservatorio? conservatorio estuve 6 años. 6 años. ¿Tomaste algún curso en alguna otra escuela? Bueno, tuve un intento en la Escuela Superior de Música, pero eh, no seguí porque ya estaba con el maestro Marco Antonio Saldaña. Y hay ese celo profesional de los maestros de canto. No todo el mundo lo tiene, pero hay maestros como mi maestro, el maestro Marco Antonio, que decía, si tú tomas clase con algún otro maestro,
ya no tomas conmigo, olvídalo, ahí la dejamos, ¿no? Porque tenía su lógica, él decía, vas a confundirte porque te van a decir diferentes cosas, ¿no? La técnica es así, no, la técnica correcta es esta. Entonces, él decía, yo necesito que tú tengas la confianza en mí, que esté en mis manos y yo te voy a formar. Pero si alguien más influye, pues ya no. Entonces, por ese motivo dejé la Escuela Superior de Música, porque para estar inscrito en una escuela necesita uno tener maestro dentro de esa escuela, ¿no? Claro. Y, y pues bueno, decidí seguir con mi maestro porque ya me había identificado con él totalmente. Más que nada siendo un barítono y yo barítono también, el repertorio, él es especialista en ese repertorio, me daba el ejemplo y yo a veces no comprendía completamente un concepto o no podía aplicarlo y él lo cantaba y decía, mira, así, y colocaba la voz increíble, que aunque ya era una persona de la tercera edad, una voz maravillosa, una técnica increíble, y me quedaba clarísimo, entonces por invitación yo lo hacía, ¿no? Así es. O sea, el canto definitivamente se aprende por imitación y por imitación. Te pueden poner los conceptos en libros y hay libros así de este tamaño de canto, pero no sirven de nada. Ajá. O sea, Pues no, yo opino igual. conferencias, yo de pronto veo estas conferencias más clases, no sé, donde te dicen toda la teoría, pero a ver, hágalo, porque si no te lo hacen, tú no vas a entender el concepto, porque no te pueden abrir en canal para Así. la mueve aquí la clicoides y luego aquí mueve la tiroides. No, no te van a abrir en canal para decirte cómo se canta, ¿no? Entonces sí, sí, de veras el maestro de canto es un maestro muy especial que tiene que tener toda la, que tiene que tener toda la, el compromiso de cuidarte, como Así es. para que tu aparato se sirva para este trabajo tan arduo que estar cante y cante y cante y cante y cante, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, y cantar bien, y cantar, Sí, y, pues simplemente una herencia. Sí, e ir buscando la excelencia, ¿no? Este, ahora, así es. ¿por cuál es la primera vez que tú escuchas o sientes que estás cantando ya bien? ¿Cuándo sientes que tu voz se empieza a sentar? ¿Cuándo empiezas a sentir que tu voz se empieza a sentar como para profesionalizarla? Tarda, la verdad, porque en el caso de las voces graves, de las voces oscuras, digamos que la madurez fisiológica es importantísima para que la voz tenga ese color, esa potencia, esa ductibilidad, la elasticidad digamos, la extensión de la voz, poder aprovechar técnicamente la extensión de la voz. Entonces, no recuerdo exactamente a qué edad fue, pero sí recuerdo que mis primeros años del conservatorio fueron en donde todavía la voz estaba muy joven y donde todavía, eh, pues fui desarrollándome musicalmente, fui desarrollándome técnicamente, pero no llegué a ese punto que usted comenta. Yo creo que fue mucho más adelante, como tal vez a los 30 años. A partir de esa edad yo ya decía, es que abro la boca y más fácilmente que antes Sí, sale la voz ya con un color, con una textura, ¿no? Con un peso, una profundidad. así es. Sí, definitivamente hay poca gente que sabe trabajar voces graves, porque precisamente si son muy Ujú. jóvenes, pues todavía no está bien desarrollada esa voz y por eso también Ajá. tiene que haber una cierta flexibilidad en las edades a las que recibe a una persona que consideras un barítono o un bajo en su caso. Y como en nuestra región, en los americanos, realmente hay pocas personas que tengan este tipo de voz, tanto barítonos reales como bajos reales. Entonces, pues la escuela de voces graves es muy, muy pequeña. Yo tengo la oportunidad de crear bajos y algunos barítonos. Este,
y porque no hay esta flexibilidad. A todo el mundo, hay algunos bajos que quieren hacer barítonos, ya hay barítonos que los quieren hacer tenores, ¿no? Y los ponen a cantar unas cosas que nomás los truenan, ¿no? Y no tiene ningún caso. Sí. Hay que saber esperar O también, a que la tortilla esté bien cocida. exacto. Exacto. Así como en el box, ¿no? Me acuerdo del caso de... yo soy fanático del box Igualmente, y de otros deportes. Excelente. Y bueno, el caso del Finito López, una carrera impresionante de boxeador la cara lista, invicto, ¿no? Que se retiró invicto. Sí, no, hombre. Hay una anécdota, si no me recuerdo, es de él, en que su entrenador le decía, acuérdate del concepto del pastel. Entonces él quería pelear desde muy joven, porque tenía un talento y tenía una facilidad. Quería competir, pero el entrenador le decía, yo te digo en qué momento estás en el punto exacto para iniciar. No antes, no después, porque el pastel se puede salir del horno crudo o puede salirse quemado, pero solamente un conocedor sabe el punto exacto en que ya está listo, perfecto para salir del horno, ¿no? claro, Y lo mismo se puede aplicar para las voces. así es. Lo mismo se puede aplicar para las voces y sobre todo para las voces graves, que en nuestro país pues tratan en desarrollar, y no tenemos estos conceptos tan claros y de pronto hay maestros que sí, fuerzan esas voces y las hacen, la hacen que pierdan un poquito el tiempo, ¿no? Cuando, si saben cocinar bien esa voz, puede resultar una voz maravillosa. Hemos tenido Claro. grandes cantantes, pero, a ver, a mí me interesa este gran cantante que tengo acá. Creo Gracias. que eh, a pesar de que las voces graves tardan en armarse, ¿cuál fue tu primera experiencia profesional como cantante, como barítono? Ya sentirte barítono y decir que yo ya como barítono voy a un grupo o voy a ingresar a, voy a ir a una audición porque ya me siento capaz. ¿Cuándo sentiste esa posibilidad? Bueno, eso fue a los 24 años. A los, a los 17 años, antes de entrar al conservatorio, tuve una experiencia muy bonita con la ópera La Traviata, que hizo un papel secundario, que fue el papel del doctor Grenville. Es un papel casi un partiquino. Ujú. eh, y a esa edad era un esfuerzo muy grande para poder dar el color y me estaba extralimitando, ¿no? Si seguía por ese camino podía llegar hasta lesionarme. Claro, Con mucho esfuerzo daba ese color, pero años después entendí que no se requiere un sobreesfuerzo, sino se requiere eh, utilizar una técnica natural, fluida, espontánea, en el sentido de que ya uno trabajó y el momento de la presentación o la audición es un momento de disfrutar, ¿no? claro. Ya está resuelto, por decirlo así. Entonces eso me llegó a los 24 años aproximadamente, cuando ya musicalmente me sentía más maduro y técnicamente más maduro y fisiológicamente más maduro. A esa edad, bueno, yo había hecho algunas óperas en el conservatorio y Ujú. todavía tenía esa sensación de que para poder dar el color deseado era un gran esfuerzo. Y a partir de los 24 años más o menos ya fue más natural, más fluido. Claro. Ahora, manejaba mucho... Sí va engrosando ¿Cómo? Perdón. la voz, porque además las cuerdas van creciendo, porque precisamente las Ajá. cuerdas grandes son las cuerdas, y además el tamaño del cuello, la glotis, todo se va desarrollando. Sí, una vez en el conservatorio alguien me dijo un concepto que me pareció muy idóneo, como una metáfora o perdón, como una analogía tal vez, Ujú. que decía, la voz grave no tiene que ser así siempre, ¿no? Puede ser
que cuando uno va empezando, imaginemos un color que es como un color verde pastel, Ujú, y conforme va madurando fisiológicamente la voz y técnicamente va avanzando, se va volviendo un poco más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta que llega al punto en que ya es color verde bandera, ¿no? Sigue siendo verde, sigue siendo voz de barítono, pero ya con una madurez. Entonces es cuando ya cambió, cuando ya está listo para otro tipo ujú. de repertorio, para otro tipo de compromisos, ¿no? Tú perteneces ahorita todavía al coro de la Marina, de, de la Marina, ¿no? Así es. Que bueno, tuve la Sí, ya fortuna de tengo, conocerte precisamente por esa cuestión de que entraste como solista y bueno, tuvimos la oportunidad también, conozco al maestro Roberto Santos, que estaba en ese momento de director, y todavía está. qué bueno que está el maestro Roberto. Y Ajá. que tuvimos la oportunidad de hacer esta colaboración entre la UACM y la Secretaría de Marina, que pues fue muy bonito, fue muy bonito trabajo el que pudimos lograr. Y Ujú. entonces a partir de eso, y bueno, tú concursaste como solista, y ¿y cuándo entras tú al coro de la Secretaría de Marina? Bueno, ya tenía muchos años entré a la Marina. Entré en el año 2000, a principios del año 2000. O sea, ya son Ya tengo pues, menos, 20 años, casi 21 años. Ajá. está bien, está bien. Sí, ya varios años. Ajá. Y antes habías, Y la verdad es que, sí, dime. bueno, estuve en algunos coros, pero no como aquí, no como en este caso que ya de manera permanente. Eh, en la carrera de un cantante, pues participa uno en muchos proyectos de todo tipo Ujú, y hay trabajos fijos como este, que ahorita en esta época de pandemia pues es una bendición tener un trabajo así. ujú. Y hay trabajos esporádicos que son por proyecto, ¿no? Entonces por proyecto pues llegué a hacer muchas cosas, infinidad de coros, pero fijo creo que nada más aquí en la Marina he estado. Sí, que es una ventaja también para el músico que quiere hacer carrera también, ¿no? Porque ya tienes un sustento sólido, por lo menos económico, y ya de ahí elevarse. Creo que la Secretaría de Marina ha hecho Exactamente. toda una labor cultural, realmente. Yo conocí a varios compañeros míos que ingresaron a ese coro y que pues fueron cambiando y que pues sí les dio la oportunidad de crecer. Uno de ellos es justamente el maestro Roberto, que de alguna manera también estuvo en alguno de mis grupos y estuvo conmigo en la cantoría. Y, pues ha sido un, una persona muy agradable trabajar siempre con él, y es un músico bastante sólido. Sin embargo, creo Ahí que... pasaron muchos. ¿Mande? Lo escucho, maestro. Sí, 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 dígame, dígame. es un músico bastante sólido y creo que ha dado la oportunidad, la Secretaría le dio la oportunidad de evolucionar en su carrera, ¿no? Eh, y en Así el es. caso de ustedes, pues yo creo que también yo siento que tienen la oportunidad de tener un foro, por lo menos un foro, en donde puedan realizar cosas. Estos intercambios que tenemos, distintas actores e instituciones, son muy bonitos porque yo trabajo con gente de comunidad. Entonces, la gente de comunidad que conozca una forma más profesional de hacer el trabajo, para mí es muy bueno porque a ellos les está la posibilidad de decir, ah, sí puedo llegar allá. Ah, sí puedo llegar algún día a cantar así. Este, está lejos, pero no tan lejos. Mira, si son de carne y hueso, si se les puede tocar. No andan flotando sobre una nube, ¿no? Y además son gente agradable, son gente cooperativa, Así es. gente entrona, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante que lo aprendan
los compañeros y los participantes, integrantes de los dos grupos que tengo el honor de dirigir, que eso es el coro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el ensamble coral, y la Sinfónica de la Universidad, ¿no? Esos dos grupos que son hermanos, de alguna manera hacen este tipo de trabajo y pues para nosotros agradecidísimos con ustedes de que traten de acercarse a los que estamos empezando en este sentido, ¿no? A los muchachos que están empezando con su actividad musical, ¿no? Y llevados de la mano con gente tan avesada en lo que sabe hacer, pues muchísimo mejor, ¿no? Este, ¿cuánto, qué tantas cosas, qué tantas experiencias te ha dado ser, pues sí, de alguna manera, una persona que tiene un rango de Secretaría de Marina y al mismo tiempo ser un músico? ¿Cómo es esta relación? A mí me encantaría saber. Sí. Bueno, digamos que eh, el medio militar es todo un tema y el medio musical es completamente otro mundo. Son dos mundos completamente diferentes que en mi caso, en nuestro caso de los músicos navales o militares, se conjuntan, se tocan esos dos mundos. Eh, digamos que es una muy buena experiencia, enriquecedora. Siempre aplicar la disciplina militar a la música o aplicar, digamos, el toque artístico a la vida militar es un encuentro de dos mundos. Es una manera de conjuntar dos cosas diferentes, porque cuando uno como músico da conciertos para personal militar y logra tocar las fibras, logra conmover, logra... Habrá casos de gente muy culta dentro de la vida militar y hay casos en que no, como en todo mundo. Hay Claro. casos en que será su primer concierto, ¿no? Mm. Y hay casos de gente conocedora que nos aprecia y nos reconoce nuestro trabajo. Entonces, llegar a ese público es como la labor que ustedes hacen. La labor de la UACM, la labor artística, es una labor increíble porque es llevar la cultura a población que no tiene acceso a ella normalmente. Y eso es una bendición porque como músico naval yo he estado en todos los estados de la República y tuve también la oportunidad de ir a Francia a dar conciertos con la Marina. Y desde la plaza pública, el kiosco, donde se pueden juntar 300 personas o hasta 10,000 personas, nos ha tocado dar conciertos así para la población. En este caso, representando a una institución tan noble como es la Armada de México. Eh, y hasta la misma sala de Bellas Artes, la sala de Nezahualcóyotl, los más grandes o más importantes foros artísticos de la música en México. Eh, siempre llegar a un público que es su primer concierto es una maravilla. Y ver a las personas que se acercan a nosotros y nos felicitan y se conmueven hasta las lágrimas en algunas ocasiones, eso es una experiencia única. Tanto estar en el escenario y conectar con la gente, como después del concierto y que a uno lo feliciten, siente uno la satisfacción del deber cumplido, así como se maneja el concepto en el medio militar, lo mismo artísticamente. Siente uno la satisfacción de decir, mi razón de ser, mi razón de haber nacido, mi misión en esta vida la estoy cumpliendo. Es una sensación como músico, como cantante, como artista, pues indescriptible, ¿no? Y Invaluable. yo creo que invaluable, sí, es una bendición para nosotros poder tener ese contacto con el público, porque siempre en el escenario hay una retroalimentación y los públicos todos son diferentes. Claro. Entonces, en cada lugar, cuando uno logra ese contacto con el público, hay una emoción que uno transmite, que el compositor quiso que transmitiéramos, que en el momento de componer, el compositor tuvo esa emoción, ese texto, ese concepto que quiso transmitir, y nosotros lo
reavivamos, Así. pasándolo del papel al espacio acústico y al espacio escénico, y al momento de representarlo, transmitimos esa emoción al público. Y cuando el público se emociona, uno sabe reconocer en el escenario cuando es un silencio. Hay muchos tipos de silencios del público, ¿no? A veces hay una tensión de emoción en el que el público está expectante a la orilla del asiento y cada sonido, cada gesto, cada movimiento lo percibe el público totalmente, ¿no? Porque captó su atención. Y, y es ese momento en que la emoción que uno le transmite al público, la vive el público y nos transmite de regreso esa energía. Entonces eso es el momento indescriptible, mágico, que vivimos los artistas del arte efímero, que se representa en vivo y que se vive así, en acústico, en vivo, porque no es lo mismo ahora con esta pandemia, todo lo que se puede apreciar artísticamente a través de las pantallas, a través de la tecnología, o incluso en vivo, pero sonorizado, ¿no? Sí. No es lo mismo que un espacio acústico en el cual se percibe directamente de la voz al tímpano, amplificado por la acústica, por la técnica, por el lugar, ¿no? Pero eso es, yo creo, la clave en la música de concierto, que no hay intermediarios, que llega directamente hacia los nervios auditivos y directamente al cerebro del público. Y así es como se puede hacer esa conexión. Sí, yo creo que en este sentido, como estás hablando, que me parece maravilloso el concepto los conceptos que estás este, vertiendo, yo creo que es importante que se sepa que la partitura, a final de cuentas, aunque sea exacta, precisa, es un mapa emocional. Es un mapa emocional, alguien se emocionó para hacerla y nosotros como intérpretes somos un cable lo más puro posible que hace llegar esta información al público. Así Para es. recordarle que somos los mismos seres humanos, los creadores, los intérpretes y los oyentes, y que somos una unidad y que tenemos esas tres capacidades. El hombre, el ser humano es creador y no se debe olvidar que es creador, no destructor siempre, ¿no? Entonces yo creo que es importante que el arte perviva precisamente por eso, para recordarnos que somos seres creativos. Eh, no sabes cómo te agradezco esto. Y quisiera que nos compartieras un poco también tu experiencia, cómo te sentiste. Ahora sí, recordemos nuestra experiencia juntos. En aquel concierto, a mí uno de los conciertos que más me emocionó de los que tuvimos juntos, hubo dos conciertos que me emocionaron mucho, que fue ese concierto que dimos en la calle, en una casa de cultura, Ajá, sí, de la Casa de Cultura Sifón, en la calle. Y déjame compartirte así algo es. que dio ese día. Llegaron las señoras con su silla, los chavos con sus Qué bicicletas. maravilla. Oiga, ¿van a dar sillas? ¿Por qué? Porque es que nunca habíamos oído ópera en mi vida, en nuestra vida. Uf, qué bonito. Y llegaron, hay sillas, si no nos traemos nuestros banquitos. Entonces es como ganas de llorar, ¿me entiendes? Porque fue, Sí, sí, sí. a ver, llevarles la ópera hasta la calle de su casa, nada más para que sacaran sus sillitas a oír, ¿no? Y oyeron Prácticamente desde Traviata, una ventana podían estar viéndolo. ¿no? Oyeron Traviata, Ujú. oyeron Bodas de Fígaro, oyeron ¿no? Va Pensiero, oyeron Qui del Gitano, oyeron, pues, una pequeña, si quieres, embarradita, pues, oyeron Carmen, ¿no? Y estaban fascinados. Gente que era No, hombre, primera vez en su vida que escuchaban ópera, ¿no? Entonces, la labor que hace una gente como León Jair, la labor que hace todos los coralistas que nos acompañaron, tanto la,
el coro de la Secretaría de Marina como el coro de la UACM juntos cantando a la Limón. En ese concierto fue histórico, porque les llevamos ópera a la gente que jamás había tenido contacto, ¿no? Y que se quedaban y querían más, ¿no? Es lo más padre. Estaban fascinados, me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Y el otro, bueno, el otro que fue ya en el Museo de Antropología, donde por cuestiones acústicas yo tuve que dividir al coro, ¿te acuerdas? Que tuve que dividir al coro Ajá. de dos maneras y se hizo una cúpula de sonido y la gente que estaba en Un medio efecto surround. estaba con un efecto surround, justamente, como en el cine, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció eso? Maravillosas experiencias, maravillosas. Eh, Cuando fue el concierto en Iztapalapa, en la calle, me acuerdo escuchar la masa coral de los dos coros reunidos y, y me acuerdo que al momento de hacer equipo, los dos coros y la orquesta, hay un diálogo, hay un diálogo entre artistas que se logró maravillosamente. Se logró la unificación, se logró, a pesar de que no es lo mismo dar acústicamente a la intemperie con una carpa que en una sala bellísima, increíble, como es la del Museo de Antropología. Claro, Eh, en en ambos casos el común denominador fue el público destapado de éxtasis musical. El público y nosotros también, los artistas, los músicos que estábamos en el escenario, también no se puede describir tan fácilmente la emoción que uno siente al hacer esa comunicación. Fue una experiencia muy bonita para mí, fue muy bella. Siempre estaré agradecido con usted y con la agrupación y con la UACM. Y yo pienso que la labor que hacemos tanto en como músicos nos representamos y como estas dos agrupaciones dignamente representando a la institución de la UACM, es una labor increíble, porque somos el rostro de la institución hacia el público. Y es un rostro que termina representando pues una grata experiencia para el público, porque yo veía, porque antes de mi participación yo estuve en el público en el Museo de Antropología y yo veía cómo la gente se emocionaba y veía que venían extranjeros y mexicanos nacionales de todo tipo de extractos socioculturales, socioeconómicos y todos disfrutándolo por igual. Había gente que se veía que pues ya había estado en conciertos y había gente que se veía que nunca en su vida había estado en un concierto. No había un solo lugar libre. Había gente parada, estaba lleno el lugar. Y todavía seguía llegando más gente y seguían entrando y la gente estuvo hasta el final. Realmente una experiencia bellísima. Yo considero que es un esfuerzo de los más exitosos que puede haber, porque rinde frutos que no son cuantificables, así es. rinde frutos que van a llevar alegría, felicidad, bienestar, cultura, y ese momento es el momento de la transformación, porque podemos no saber nada de danza, podemos no saber nada de música, podemos no saber nada de la disciplina en sí, pero al momento que estamos viendo una representación y hacemos esa conexión, nos engrandecemos como seres humanos y salimos de la función transformados, salimos de la función emocionalmente, mentalmente, espiritualmente cambiados, Así es. elevados, Así. tanto arriba del escenario como en el público. Y cuando eso se logra, es un éxito de función. Y eso se logró en cada una de las funciones de esos conciertos de la temporada de 2019 de la UACM. Muchísimas Entonces, gracias. pues yo me siento muy feliz de haber sido parte de eso. Muchísimas gracias, León Jair Ascuaga. Eh, Gran barítono, un barítono que todavía tiene mucho que dar, un barítono que todavía va a dar mucho que decir.
tanto dentro de su institución con la que está trabajando, como solista, haciendo sus propios proyectos. Te agradezco mucho tu participación en esa temporada. Esperemos poder seguir colaborando con la Secretaría de Marina, a ver si podemos seguir haciéndolo ahora que, si algún día regresamos, obviamente, a, a hacer cosas presenciales, este, a mí me encantaría porque fue un trabajo a la limón muy, muy bueno. Esperamos que poderlo seguir haciendo. Y te agradezco tanto tu participación en la temporada como esta pequeña plática, esta agradable plática que hemos tenido sobre muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué, qué le deja al ser humano una función bien hecha o una función emotivamente hecha? Muchísimas gracias, León. Hasta muy pronto. Igualmente, maestro. Muchas gracias. Y saludos a toda la comunidad de la UACM y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo.